Buenos días a todos. En primer lugar, y abundando en las palabras de la vicerrectora con las que ha inaugurado este acto, quiero agradeceros a todos el interés en compartir estas jornadas con nosotros. La verdad es que cuando empezamos a montar estas jornadas desde la Universidad de Zaragoza, desde la Facultad de Veterinaria y desde el Grupo Jorge, no esperábamos el apoyo que hemos tenido por parte de los ponentes. Creo que todos ellos tienen agendas muy apretadas y, como bien decía Rosa Bolea, algunos de ellos han dejado cosas importantes de lado para tomar un tren esta mañana, tomar un AVE esta mañana, volver por la tarde. Incluso tendremos el récord esta tarde con Montaña Cámara, que está dando clases hasta las 2:15, para luego coger un taxi, coger un AVE, venir aquí, estar con nosotros esta tarde y volverse a casa esta noche. Como bien decía también Rosa Bolea, al presentar un poco la jornada, las hemos estructurado en 4 sesiones. Una que llamamos sesión inaugural, en la cual van a intervenir los 3 directores de la cátedra y van a dar un poco una visión general de cuáles son los objetivos de la cátedra de la Fundación Grupo Jorge, que se relacionan también con lo que serían los objetivos de estas jornadas. Y posteriormente tendremos otras sesiones. Para no alargarme mucho, porque tengo tendencia al exceso verbal, en esta primera sesión inaugural tendremos con nosotros, en primer lugar, al director de la cátedra por parte de Grupo Jorge, Pedro González Añover, que es doctor en veterinaria y gerente de Cuarte, y posteriormente intervendrán María Ángeles Latorre y Javier Álvarez. Ambos son doctores en ingenieros agrónomos y profesores titulares, en el caso de María Ángeles, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de UNIZAR, en el caso de Javier, profesor titular de la Escuela de Agrónomos de la Universidad de Lérida. Y cerrará esta sesión Cristina Zin, que es también doctora en veterinaria, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de UNIZAR y además vicedecana de coordinación de grado en esta facultad. Sin más, dejo ya la palabra a Pedro González para que comparta esta primera ponencia con vosotros. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Es la primera vez que estoy aquí en el Paraninfo. La verdad que es un edificio precioso y creo que también es la primera vez que vamos a comenzar un evento por delante del horario establecido. Así que es un día bastante especial. Como veis, el título de la presentación se llama Mitos y realidades de la sostenibilidad en la ganadería porcina, y al final va articulada la presentación alrededor de los principales estereotipos que están vinculados al sector porcino. Uno de ellos, principal, que es el que engloba a los siguientes 4 epígrafes, que sería la ganadería industrial, en este caso estamos hablando del porcino, es poco respetuosa con el medio ambiente. Estos 4 epígrafes que vienen a posteriori o que vienen después comentados, gracias, que vienen comentados después, surgen de los comentarios con gente ajena al sector, tanto como de desconocimiento que desde el propio sector en muchos sentidos. Por eso es el planteamiento de esta presentación. Las típicas preguntas que nos encontramos es la contaminación de recursos hídricos por nitratos que vienen derivados desde la producción porcina. Uno que es un clásico es que la producción ecológica a nivel de contaminación medioambiental o de emisiones de carbono es más eficiente que la producción convencional. Ese es un paradigma bastante habitual. Por otro lado, esta pregunta suele venir bastante más fuera del sector que del propio sector. ¿Tiene sentido producir aquí para luego enviar producto al otro lado del mundo? Y luego, esta es un poco de filosofía de almohada, luego lo veremos al final, es si las industrias ganaderas están agotando los recursos del planeta, ¿no? Si al final estamos en el lado de joder, estoy trabajando en un sector que, Dios mío, junto con las armas nucleares estamos abocando al planeta a la extinción, ¿no? Por hacer un poco de reflexión interna. Entonces, yo la sensación que tengo cuando hablo con la gente del sector en el que trabajo, me relaciono con gente que no tiene nada que ver con nosotros, es que tengo una perspectiva completamente diferente a ellos. Y lo que no tengo claro es muchas veces si yo soy la jirafa o ellos son la jirafa. Entonces, por eso voy a tratar de concentrar la presentación a base de muchos datos, que los datos suelen ser tozudos, y tratar de presentar todo con la máxima claridad posible
a partir de datos que suelen ser menos discutibles que las opiniones. Ya les tocarán a otros compañeros pues que tienen temas más peliagudos, como el bienestar y demás, donde los datos juegan menos peso. Como he comentado, estos 4 puntos son visiones que tiene ¿quién tiene esta visión sobre el sector? Pues por un lado tenemos lo que son las organizaciones ambientalistas, una pequeña parte de ellas, lo cual es preocupante hasta cierto punto. Yo creo que cada nicho de producción pues tiene su pequeño club de haters, por llamarlo de alguna manera, y nosotros pues tenemos los nuestros. Lo que argumentan, pues básicamente lo que hemos ido diciendo, ¿no? La contaminación por nitratos, las emisiones de amoníaco, las emisiones de carbono, más o menos lo que hemos venido diciendo. El problema es cuando nos vamos al consumidor medio. Estos datos vienen de una encuesta realizada en Reino Unido en 2019, está publicado, y lo que vemos al final es que el 65% de los consumidores en Reino Unido, sin tener un conocimiento especialmente claro, lo que opinan de la ganadería intensiva es que es algo poco agradable, o completamente desagradable, o bastante desagradable. Y tenemos luego otro 25% que con la evolución en el tiempo pues podrían ir hacia cualquiera de los lados. Y luego lo que también es preocupante es lo que sería la Unión Europea, que es lo que marca, ¿no? Pues el Pacto Verde Europeo está muy bien, el futuro de Europa depende de la salud del planeta, los objetivos 2050, la neutralidad climática para 2050, lo que se llama el objetivo 2055, que sería reducir el 55% de las emisiones de carbono de aquí a 2030. Hasta aquí está todo perfecto. Vale. ¿Cómo se traslada a agricultura? Pues con la estrategia Farm to Fork, al final es bueno, pues desde la granja a la mesa. ¿Y esto en qué se traduce? Pues por un lado tenemos la reducción del 50% en la utilización de pesticidas, reducción del 20% en la utilización de fertilizantes, reducción del 50% del consumo de antimicrobianos, y luego, que esta es mi favorita, es el incremento de la producción ecológica hasta el 25%. Entonces, cuando la gente que marca la política agraria común va por aquí, dices, joder, hay alguien que lleva la brújula regular. Volviendo al índice y los 4 puntos que habíamos comentado al principio, teniendo en cuenta ya quién es la población objetivo a la que nos tenemos que dirigir, que es prácticamente el 100%, porque la perspectiva que tienen de lo que estamos haciendo es algo realmente malo y nocivo para el medio ambiente, pues vamos a ir a los siguientes 4 puntos, ¿no? La contaminación de los recursos hídricos por nitratos. Este es un mapa que me gusta mucho, evidentemente no está tuneado, son los datos del Ministerio. Concentración media de nitratos en aguas subterráneas en el periodo 2016-2019. Esto al final lo que se hacen son las mediciones en aguas subterráneas, se ve el nivel de nitratos que hay, y todo lo que está marcado en rojo es que estamos por encima de 50 miligramos por litro, es decir, hay una contaminación elevada. Perfecto, este dato es muy importante, pero lo que vemos es determinadas áreas, en Mallorca, en Ibiza, y luego viene mi favorito, que es Gran Canaria, esta gran potencia de producción porcina, en la que la vemos todo marcada de puntos rojos. ¿Qué queremos reseñar aquí? Pues principalmente que no hay una relación directa entre lo que es producción porcina y contaminación de aguas subterráneas con nitratos, ¿no? Evidentemente también tenemos puntos rojos a lo largo de la cuenca del Ebro, pero en otras muchas zonas de España. Veréis que en esta presentación voy a enseñar muchos datos de una web que se llama Our World in Data, en la que pues mucha información procede de revistas de prestigio como Science y Nature, y está avalada por muchos medios de comunicación serios. También aparece alguno como The Guardian, que todos los que estéis metidos un poco en todo esto, pues sabéis que nos da palos cada día sí, día no. Entonces, algunos de los datos que veremos, pues vemos que no nos favorecen demasiado, pero incluso en un medio que es bastante aséptico y en el que participa gente que no es nada afín, vemos que hay datos interesantes que podremos ver al final de la presentación. Y luego, pues bueno, simplemente como referencia, los datos que aparecen en la presentación, pues los utilizan, no en esta presentación, en esta web, perdón, los utilizan universidades tan prestigiosas como las que hay aquí. Esta diapositiva lo que nos informa es del consumo de fertilizantes inorgánicos
a nivel mundial. ¿Qué vemos? Bueno, pues que España al final tiene un consumo de fertilizantes inorgánicos al mismo nivel que Francia, Alemania, Países Bajos, países que tienen rendimientos por hectárea de cereales mucho más alto que nosotros. Esto, como lo hilo con la diapositiva anterior, y tampoco quiero generar una causa-efecto directo, pues al final es en muchos sitios donde no hay producción ganadera intensiva y sí que aparecen contaminaciones por nitratos muy elevados, y podemos intuir de esta diapositiva que quizá igual no, lo que nos estamos pasando es con la fertilización a nivel mineral. Por otro lado, el sector lleva trabajando en reducir en la fertilización que venga de origen orgánico, reducir la cantidad de nitrógeno que tengamos en el purín. Todo esto se viene trabajando desde hace 30 años y básicamente el modo de trabajo ha sido la inclusión de más aminoácidos sintéticos en la producción de pienso. Pues cuanto más aminoácidos sintéticos utilizamos, reducimos la cantidad de proteína bruta y, por tanto, pues necesitaremos menos soja. Bueno, en general reducimos la cantidad de proteína bruta. La evolución que ha tenido esto, pues en los años 90 se desarrolla la lisina, la metionina y pegamos el primer empujón reduciendo frente a una dieta inicial, que podría ser previa a los años 90 con el 100% de la proteína en origen, pues reducimos hasta el 25%. Después, entre el 98 y el 2007, pues sale el triptófano, pegamos otro pequeño empujón. Y entre el año 2008 y 2016 hay una fase más estacionaria. Aquí salen un par de aminoácidos más, sale la valina, la isoleucina se legaliza en 2010, pero bueno, tampoco había tanta interés y la reducción es un poco más baja. Y a partir de 2017, sí que es verdad, ya queda bastante claro que se va a llevar a cabo la prohibición de utilización de óxido de zinc. Toda esta perspectiva medioambiental que estamos viendo de las emisiones, todos nos empezamos a concienciar un poco más. En el 2019 se autorizan tanto la histidina como la leucina y todos empezamos a jugar mucho más con los aminoácidos. En resumen, a día de hoy podemos tener un nivel de proteína bruto por debajo del 50% de lo que teníamos en los años 90. ¿Esto en qué se traduce a la hora de hacer los cálculos referenciados en nitrógeno excretado por animal? En el año 97, este es un estudio de Durmot del año 97, lo que vemos es un animal en cebo se comía 7,6 kilos de nitrógeno para llegar a los 110 kilos a matadero. Hoy, con todos estos aminoácidos que estamos teniendo, tenemos 5,3 kilos de ingesta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los animales no han cambiado, o han cambiado muy poco desde los años 90 hasta hoy. Es decir, un animal que tiene 110 kilos, hoy tiene 2,5 kilos de nitrógeno en su composición tisular y hace 30 años seguía teniendo 2,5 kilos de nitrógeno en su composición tisular. ¿Esto qué implica? Que de los 7,6 kilos que habíamos ingerido, si 2,5 los reteníamos, implica que la tasa de retención era el 33%. Hoy, con toda la mejora que tenemos, gracias a utilizar los aminoácidos sintéticos, la retención que tenemos de nitrógeno es del 47%. ¿Esto en qué se traduce? Pues es una resta bastante fácil. Lo que hemos ingerido menos lo que hemos retenido, esta es la cantidad de nitrógeno que nos queda en el purín. A lo largo de 30 años, pues hemos reducido prácticamente 2,3 kilos la cantidad de nitrógeno que tenemos en el purín. Luego, sobre este nivel, hay un coeficiente de volatilización, de esto podríamos entrar otro día porque es muy divertido, no nos podemos pasar del 29%, pero bueno, asumiendo este 29% de volatilización que he descontado, este sería el nitrógeno final que nos queda para aplicar en campo. Estas son las tablas con las que hemos venido trabajando, alrededor de los 7,25 famosos kilos de nitrógeno por plaza y año, y esto es niveles que podríamos conseguir hoy sin mayor problema. Es decir, el sector ha hecho los deberes a lo largo de estos 30 años y tenemos muchísima menos cantidad de nitrógeno en el purín que la que había hace 30 años. Esto, evidentemente, no queremos evitar nuestra responsabilidad. Cada día tenemos que hacer mucho mejor las cosas. El sector es muy exigente, es completamente profesional. Me parece bien que a nivel legislativo vayamos teniendo más presión porque en los mercados internacionales es lo que nos acabará diferenciando. Entonces, todas las nuevas reglamentaciones, el reglamento de ordenación de explotaciones, tanto el de reciente publicación de nutrición sostenible de los suelos, yo creo que son importantes y buenos para el sector, porque al final no dejamos de pelearnos en un mercado internacional. Mi favorito, no tengo nada contra la producción ecológica, de verdad, lo prometo de corazón, pero este es un tema que me fascina. A nivel de emisiones de carbono, esto es muy complejo, voy a tratar de hacerlo todo lo sencillo que se pueda, pero es completamente farragosa toda la información técnica que hay.
Este es un documento informativo vinculante de la Unión Europea sobre cómo se deben medir todas las emisiones de carbono. Hay un montón de tablas, un montón de variantes, como digo, vamos a hacerlo todo lo sencillo que se pueda y al final lo que tratamos de tener es un valor que nos dé la huella de carbono de la carne de cerdo. Para esto hay una primera parte en la que hay que hacer muchas estimaciones a partir de estas tablas tan complicadas que estoy diciendo que hay, en las cuales, pues dependiendo la materia prima que estamos utilizando, el país del que viene, el transporte que estamos utilizando, nos da un valor de referencia para la huella de carbono que tiene esta materia prima. Luego hay una serie de factores que sí que medimos concretamente, el consumo energético en las fábricas, el tipo de pienso que fabricamos, los análisis nutricionales. Y luego vienen las emisiones tanto en granja como lo que vendría en la sala de despiece y el matadero. Y con esto llegamos a un balance para todo lo que sería la producción de carne de porcino. Aquí hago un pequeño inciso, un pelín por adelantado, porque ya veréis que dentro de todo lo que es la huella ambiental, lo que más impacto tiene es la producción de pienso. Materias primas, hay gente que no está tan relacionada con la nutrición. Cereales, poco impacto. La colza, poco impacto. Harina de soja, mal, fatal, muerte total. Cuanta más harina de soja utilizamos, más huella de carbono. El aceite de soja, más de lo mismo, al final proceden de la materia prima, ¿no?, de la haba de soja. Diferencias entre las habas de soja por origen. Origen argentino, origen Brasil, malísimo, fatal, muerte total. Cuanto más soja utilicemos de Argentina y de Brasil, nuestra huella de carbono va a empeorar de una manera radical. Americana, no. ¿Por qué? Efecto de deforestación. Como Argentina o Brasil está deforestando ahora, pues tiene un impacto en la huella de carbono altísimo. Los americanos, como deforestaron hace un par de siglos, pues bueno, esa ventaja que tienen y ya está, y no les cuesta nada, ¿no? Como he dicho, este es un mix entre datos que proceden de Grupo Jorge, como alguna publicación que hay, y esto sería un balance de huella de carbono para la producción de carne de cerdo bastante realista. 3,5, aproximadamente el 50% procede del pienso, el transporte tanto de materias primas como de pienso. Estos son las emisiones biogénicas, es decir, todo lo que es emisiones de gases de efecto invernadero desde las balsas de purines, consumo de energía en las granjas y toda la parte de matadero y transporte. Esto en nuestro análisis nos da un total. Cifra gorda para quedarse en la cabeza, el consumo que tenemos en equivalentes de CO2 es de 7,2 kilos de CO2 por cada kilo de carne producido. Esto nos encaja con otras publicaciones que hay en la bibliografía. Bueno, esta es 2017, 6,35, 2018, 7,30. Hay un estudio que hizo otra empresa del sector hace 3 años, que incluso el valor que les saliera un poco por debajo de 6. Bueno, esos son más o menos los números en los que en teoría nos movemos como sector. Y ahora aquí viene mi análisis sobre el ecológico. En producción ecológica no se pueden utilizar ni fitasas ni se pueden utilizar aminoácidos. Hemos visto que la gran mejora que ha tenido el sector en los últimos 30 años a nivel de emisiones, contenido en nitrógeno, por llamarlo de alguna manera, es la reducción o la utilización de los aminoácidos sintéticos. ¿Qué pasa? En una fórmula de crecimiento en ecológico tenemos un 20% de soja o un 20 y tantos % de soja. Si recordamos, soja mal, fatal. Aquí he utilizado unos factores bastante groseros porque no es el kit de la cuestión de hoy, pero lo que vemos es que la huella de carbono de un pienso ecológico puede ser de 2.000, mientras que uno convencional es de 1.480. Estamos hablando de una diferencia de entre 500 y 550 equivalentes de CO2 por tonelada. Aparte de eso, la producción ecológica, como tampoco podemos utilizar fitasa, el fósforo total que tenemos es bastante más alto que el fósforo total que tenemos en producción convencional. Al final el nivel de fósforo digestible es el mismo, pero claro, aquí tenemos claramente el efecto de la fitasa. Y por último, evidentemente más proteína, eso está claro. Lo que hace crecer a los cerdos, que es la lisina, pues como no podemos utilizar aminoácidos sintéticos, pues los animales tampoco van a crecer y van a convertir bien. Con lo cual vamos empeorando cada vez más la huella de CO2. Si tiramos de datos generales del sector, no me he ido a nada en particular, lo que hemos comentado, vamos a establecer un criterio de unos 500 equivalentes de CO2 de diferencia por tonelada entre un pienso convencional
y un pienso ecológico. Y luego lo que vemos también es la diferencia en conversión. Pues cualquiera que tenga un poco de experiencia en el ecológico, los 200 gramos de diferencia de conversión entre una producción y otra están a la orden del día, además de la productividad en cerdas. ¿Qué vemos? Aquí volvemos a tener el valor que hemos comentado aproximadamente anterior, alrededor de 3,5 kilos de CO2 por kilo de pienso, el impacto del pienso. Mientras que en la parte del ecológico pues podemos tener tranquilamente entre un 40 y un 50% más de huella de carbono. No tengo nada, pero con el ibérico es lo mismo. Estos son datos del Ministerio. En este caso estamos hablando de excreción de nitrógeno. ¿Vale? Tenemos la evolución, esta línea roja sería excreción de nitrógeno, ha ido reduciéndose con el tiempo y acabamos alrededor del 2015, que es la última tabla, el último valor que tengo, alrededor de los 8 kilos de nitrógeno excretados. Cuando superponemos la misma tabla del ibérico, se ve regular porque he pegado una imagen sobre otra, pero aquí tenemos la línea roja en la que estábamos, ¿vale? Y aquí vemos las excreciones de nitrógeno para diferentes producciones del ibérico. Al final, no es tener nada contra nadie, pero la huella de carbono está basada en la eficiencia. Animales que son poco eficientes porque tienen una conversión de 4,5, los pobrecitos ibéricos pues convierten como convierten, pues al final tienen una huella de CO2 peor. Y con el ecológico es lo mismo, si estamos metiendo un 20 o un 22% de soja y la soja estamos viendo que es el ingrediente que tiene más peso en la huella de CO2, pues todo acaba cayendo por su propio peso. Hemos hablado de la huella de carbono, pero ahora viene algo mucho mejor, que es la huella ambiental. Aquí queremos complicarlo todo un poco más. La huella ambiental, aquí lo que vemos es que la huella de carbono es solo una pequeña parte de la huella ambiental. Esto, si la huella de carbono es complicado, esto es ya para... Vamos, necesitas al final hacer logaritmos. Hay 16 índices o 16 categorías, cada una con su factor de ponderación, con un factor de correlación que nos acaban dando un valor último. Acidificación, eutrofización de las aguas, esto está muy relacionado con la cantidad de nitrógeno y la cantidad de fósforo que tenemos en los piensos. Bueno, simplemente que sepáis que todo esto se complica mucho más y tiene su importancia. Porque si hemos visto que con la huella de carbono no había diferencias relativas entre los cereales, cuando aplicamos el cálculo de huella ambiental para los cereales, vemos una cosa que es muy interesante. Maíz francés tiene esta huella ambiental. Maíz español tiene esta huella ambiental. ¿Vale? Este colorcito naranja de aquí es lo que habíamos visto antes respecto a la huella de carbono. Pero, joder, sí, son prácticamente idénticos. ¿Qué diferencia el maíz producido en Francia del maíz producido en España? Todo esto, que es el uso de recursos hídricos. ¿De dónde viene esto? Esto nos ha metido un gol por la escuadra. Metodología AWARE. Al final es una metodología que lo que hace es valorar la cantidad de agua disponible restándole el uso humano y el uso acuático. Se relativiza con un factor muy complejo a nivel mundial, se hace la inversión de este valor. El caso es que al final a cada región geográfica, a cada país normalmente te dan un valorcito. Y este valorcito, si estás en el 0, hablando mal, es cojonudo porque toda tu producción cereal no se verá nada penalizada. Los que estamos en el área roja, fatal, porque lo que se considera es que tenemos una huella ambiental gordísima porque estamos extrayendo recursos hídricos para generar cereales. Esto a nivel, porque al final por donde va la Unión Europea también es por tener un etiquetado medioambiental en la carne de cerdo. Esto nos va a penalizar una barbaridad. Mientras que a nivel de huella de carbono la diferencia estaba en la soja, cuánta soja traes y dónde la traes. Ahora mismo tenemos una penalización muy importante respecto a producir frente a Francia, Holanda, Alemania en la huella ambiental. Simplemente de hacer una fórmula de pienso con maíz español y harina de soja, hacer una fórmula en Francia con maíz francés y harina de colza, el impacto, la diferencia en huella ambiental puede ser de más del 75%. Otra pregunta, ¿tiene sentido producir aquí para mandarlo al otro lado del mundo? Pues, bueno, al final hay que analizar los datos. Hemos visto que la huella de carbono que tiene la carne de cerdo es aproximadamente 7,2, 7,3, mientras que mandar un barco a 10.000 kilómetros, un contenedor a 10.000 kilómetros de distancia a China, este es el impacto que tiene, ¿no? Es decir,
En principio, lo que parece que tiene lógica es producir en la zona donde se es más eficiente y el coste medioambiental del transporte es relativamente pequeño. Y luego, por último, que es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Si estoy en el lado correcto, dice, no, eso, ¿me estoy dedicando mis días a trabajar por el fin del planeta o no? Entonces, no sé si es un ejercicio de autoconsuelo o alguna cosa parecida, pero voy a intentar justificar que no. Esta es la evolución desde los años 60 en Europa hasta el año 2021, en cómo ha evolucionado la población en Europa de manera bastante estable y la cantidad de terreno que necesitamos para la producción de cereal. Lo que vemos es que se ha reducido a más del 50%. El rendimiento por hectárea no ha parado de aumentar y con mucho menos terreno somos capaces de producir mucho más cereales. Esto a priori es bueno, somos capaces de evolucionar. Por otro lado, esto lo dice la FAO, que normalmente lo único que hace es atizarnos palos, pues aquí tiene una cosa buena, que es que dice que el 86% de la ingesta animal se compone de materiales que no son de consumo humano. Es decir, esto a lo que nos dedicamos, en teoría, se pega relativamente poco o compite relativamente poco con materias primas que irían destinadas a consumo humano. La evolución de la curva de población en el planeta, pues hoy nos encontramos por aquí, ¿no? Hace poco salía la noticia que ya somos más de 8.000 millones de personas en el planeta, pero lo que sí que es cierto es que la velocidad de crecimiento alcanzó su pico alrededor de los años 60. Hoy nos encontramos por aquí y según las proyecciones de la ONU, todo esto tiene que irse ralentizando hasta que alrededor de 2050 entremos en una fase bastante estacionaria. Es decir, si somos capaces de llegar a 2050 sin que el planeta pues, nos hayamos extinguido, pues parece que tenemos posibilidades de sobrevivir. Toda esta teoría es muy malthusiana, viene desde finales del siglo XVIII, con el ensayo que hay sobre el principio de la población. Al final Malthus lo que decía es que los recursos crecen de manera aritmética, mientras que la población crece de manera geométrica, y que en 1850, cuando pues, todo esto viene de 1800, cuando había 1.000 millones de personas en el planeta, pues que en unos 40-50 años no íbamos a dar para más. Entonces, bueno, hay que ser crítico, hay que hacer las cosas bien, pero hay que manejar la información correctamente. Entonces, este artículo es de Williams et al. Del año pasado y me parece muy, muy interesante porque el abordaje que hace creo que es bastante objetivo y bastante acertado. Por un lado, una de las cosas que proponen para poder llegar a 2050 en condiciones razonables todos, es cerrar las brechas de rendimiento, es decir, los rendimientos que se obtienen en Estados Unidos y en Europa con la producción agrícola, exportarlos al resto del mundo para optimizar la producción agrícola. Por otro lado, de cajón, yo creo que este es un objetivo loable por parte de todos, reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos. Esto es algo de lo que no se habla habitualmente, pero ellos traen muy bien, y es trasladar la producción cereal o vegetal de países vulnerables a aquellos con mayor productividad agrícola para hacer una preservación de la biodiversidad. Y luego una adecuación de la dieta a nivel mundial. No se trata de hacernos veganos todos ni vegetarianos, pero es una cosa que tiene bastante lógica, ¿no? Es aumentar el consumo de proteína en los países subdesarrollados y vías de desarrollo y reducir ligeramente en los países del primer mundo. A partir de este estudio se plantean dos hipótesis. Una, no hacemos nada de aquí al año 2050. Si no hacemos nada, ninguna medida especial de aquí a 2050, pues lo que vemos es que perderemos una superficie de biodiversidad biológica que tendremos que utilizar para pastos o para cereales de 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente India más España juntos. Mientras que si hacemos estas cuatro cosas, no significa que tengamos que aumentar o quitar territorio de biodiversidad para generar pastos, sino que al contrario, de toda la superficie que tenemos hoy destinada a cultivo de cereal, podríamos restar esta superficie equivalente a lo que sería India más España, ¿no? Es decir, que tenemos mucho margen de mejora aún. Y luego, por último, una serie de datos que yo creo que son bastante interesantes, que, como vuelvo a recalcar, traigo de esta web, que en algunos casos no nos es especialmente favorable. Si veis, la huella de carbono que da para la producción de la carne de cerdo es de 12,3, cuando nosotros los cálculos que habíamos hecho por diversas vías estaban alrededor de 7, es decir, que el punto de partida que utilizan no nos es especialmente favorable.
y vemos que, bueno, pues salimos relativamente mal. Evidentemente, la carne de vacuno siempre es la que sale peor en todos los rankings, luego iríamos nosotros, y he tomado una serie de dietas de referencia, pues arroz, los tomates, el trigo y el centeno, las uvas, las cebollas. Bueno, esto cuando analizamos por producto. Cuando analizamos por cada 1000 kilocalorías, que al final nosotros lo que consumimos es tanto energía como proteína, ya vemos que cambia un poco, ¿no? Y entonces los tomates pues aparecen ya situados peor que la carne de pollo, que la carne de cerdo. Si trasladamos todo esto a 100 gramos de proteína, ¿qué es lo que vemos? Pues claro, los tomates aparecen muy arriba, las uvas aparecen muy arriba, aquí está la carne de cerdo prácticamente pegándose con el arroz. Es decir, que al final hay que analizar las unidades con cuidado. Y luego, esta es muy interesante cuando analizamos también por 100 gramos de proteína o por 1000 kilocalorías la capacidad de eutrofización que tienen todas estas producciones. Vemos aquí a los tomates, a las uvas, a los tomates por encima de la carne de cerdo. ¿Qué tengo contra los tomates? Nada, tampoco. Pero al final lo que tenemos que manejar los datos es con cuidado, igual que no hay ninguna campaña global contra come tomate porque estás eutrofizando todas las aguas del planeta, pues simplemente tenemos que manejar los datos y ser conocedores de los datos porque nos va mucho en ello. ¿Por qué es importante desmontar estos mitos? Pues principalmente porque nos lo merecemos, por respeto, porque hacemos las cosas muy bien y nos lo tenemos que creer. Entonces, durante muchos años nos ha ido muy bien no diciendo nada, el sector ha crecido, ha ido a su aire, pues bueno, nos ha ido muy bien a todo, pero la situación ahora es diferente y yo creo que tenemos datos que evidentemente quien sea un convencido de otras cosas no le vamos a convencer, pero sí que tenemos que posicionarnos con un mensaje adecuado en el mercado, sobre todo porque hacemos las cosas bien y nos lo tenemos que creer. Y lo haremos mejor, seguro, pero hoy día estamos haciendo las cosas muy bien. Y luego, por último, pues evidentemente nos debemos a un mercado, ¿no? Y es el consumidor. Y por último, pues cuando vemos los análisis, esto es Reino Unido, población entre 25 y 49 años, si se hace el análisis para población por debajo de 25 años sale muy parecido, incluso un poquito más bajo los consumidores de carnes. Al final, moviéndonos en todos los rangos, desde los veganos hasta los flexitarianos, con todas las variantes que hay por medio, hemos perdido más del 30% de nuestros consumidores, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente por estos dos motivos, tanto por respeto hacia lo que hacemos, que lo hacemos muy bien, tanto el mercado al que nos dirigimos, creo que tenemos que empezar a ser más activos a la hora de transmitir nuestro mensaje. Y por último, esto es lo que quería comentar.